que se está levantando un ejército de líderes. Y los líderes tienen características muy importantes. Y una de las características es que un líder tiene que tener visión y puede ver más allá de lo que sus ojos naturales pueden estar viendo. Ellos pueden ver el destino, el propósito de su vida. Por eso es que usted no desmaya ni se desanima, porque cuando usted tiene visión, usted no se rinde en el proceso, sino que se extiende hacia lo que Dios te mostró. Le decía también que la forma de nosotros poder entender cuál es el propósito de nosotros en esta tierra tienes que aprender a descubrir tus sueños. ¿Cuál es el sueño que Dios puso en tu corazón? Si hoy tú has visto que el sueño que Dios puso en tu corazón no se parece en nada a la realidad de tu vida en esta hora, entonces quiere decir que ahora es que falta para alcanzar lo que Dios dijo. Entonces no puedes rendirte y decir, esto no se va a dar, como que yo no vine a esta tierra para cumplir el propósito de Dios. Sino que tienes que pararte firme, y si no se parece en nada lo que estás viviendo a lo que Dios te mostró, entonces levántate, porque el largo camino te resta y ahora es que viene vida para poder cumplir el propósito. Entonces mucha gente está desanimada porque piensa que lo que Dios le mostró o los sueños que Dios le puso en su corazón no se van a cumplir. Y yo creo que los soñadores tenemos que ser gente de desafío. No tiene que ser gente cobarde. La mayoría de la gente después del COVID, mucha gente analizó la situación del COVID y dijo, viene una pandemia más fuerte que el COVID. Y esta pandemia es más terrible porque no va a matar a la gente, sino que lo va a dejar vivo, pero los va a neutralizar. ¿Y cuál es la pandemia más fuerte que vino después del COVID? Levántele la mano al que está a su lado y dígale, la pandemia más fuerte es el miedo. No lo escuché. ¿La pandemia más fuerte cuál es? Miedo. Levánteme la mano con sinceridad a la gente que tiene miedo. No tenga pena. ¿Tiene miedo a la muerte? Yo le comentaba la semana pasada, creo que fue, que le dije que el que no le tiene miedo a la muerte, entonces está listo para poder irse hoy. Entonces dijo un pastor que tiró una pluma y dijo, donde le caiga en la cabeza, donde le caiga esa pluma, se va a morir. Soltó la pluma en el grupo y todo el mundo soplaba para que la pluma no le cayera. Entonces tenemos miedos. A veces tenemos miedo a la oscuridad, tenemos miedo a los desafíos, tenemos miedo a las pérdidas, tenemos miedo a quedar solo, tenemos miedo de repente a enfrentar nuevos desafíos, tenemos miedo a comenzar de nuevo, tenemos miedo a muchas cosas, tenemos miedo a casarnos, otros tienen miedo a divorciarse, otros tienen miedo a quedar solo, otros tienen miedo a quedar viudo, pero algún día se te va a ir la persona que está al lado. Pero siempre usted va a tener que tomar la vida con desafío. Levante su mano y diga conmigo, hoy voy a aprender. Vamos, dígalo fuerte, hoy voy a aprender a tomar la vida con desafío y con visión. Con desafío y con visión. Cuando yo tomo la vida con desafío, yo me paro firme frente a cualquier desafío que la vida me presente. Y yo puedo decir, yo vi lo que Dios me mostró. Yo vi el futuro. ¿Y cómo usted puede ver el futuro estando en un presente lleno de tinieblas, lleno de crisis y lleno de malas noticias? ¿Cómo yo puedo ver el futuro exitoso? Porque usted no depende de lo que puede estar frente de sus ojos naturales. Usted depende de la fe, de lo que Dios dijo que tú harías y de lo que Dios te mostró en el sueño. Tú dependes de eso. Y cuando tú tienes la capacidad de poder ver, plasmar lo que Dios te mostró, lo que Dios te dijo, lo que Dios puso en tu espíritu y en tu corazón para hacer, usted tiene que pararse a creer que lo que Dios dijo no va a ser mentira y eso se va a cumplir. La Biblia le dice en el libro de Josué capítulo 1 versículo 9. Yo creo que la mayoría de los que estamos no sabemos este texto bíblico. Pero hay algo importante porque la historia habla que Dios le dio una misión a Moisés.
Moisés no pudo culminar la misión que se le había entregado por varias razones. Y ese no es el tema que voy a hablar, pero tengo que introducirle para que usted entienda que todos los seres humanos estamos en esta tierra producto de que en la eternidad se gestó un propósito y se gestó un plan con nosotros. No somos producto de una relación de un hombre y una mujer. No somos producto de una violación, bueno, que pasó una violación y salió embarazada. No eres producto de eso, eres producto de un propósito eterno. No importa lo que haya acontecido, pero tú viniste y cuando se estaba formando, cuando tú te estabas formando en el vientre de tu madre, había un libro escribiendo con la mano de Dios, donde estaban escribiendo tus propósitos, tus sueños, tus planes y todo lo que estás desarrollando en esta tierra ya está escrito. Dígale al que está a su lado, no soy casualidad de la vida. Estaba escrito que tú serías lo que eres hoy, pero todavía hay cosas que no se han cumplido de ese escrito y se van a cumplir. La gente tiene que aprender a verse en el futuro. Dice la palabra de Dios que lo que es hoy ya fue, y lo que fue será. Es decir, nada viene a la vida por obra de suerte. Todo está escrito y todo está planificado. Pero hay algo importante que usted y yo tenemos que saber, que cuando yo consigo el propósito de Dios en mi vida, yo estoy encapsulado, herméticamente encapsulado, para no ser tocado por la muerte, para no ser tocado por la enfermedad, para no ser tocado por nada de lo que pueda impedir que yo me desarrolle. Pero ¿por qué me toca la muerte antes de tiempo? Porque yo perdí mi propósito y estoy desubicado de mi asignación en esta tierra. No sabe lo importante de estar ubicado. Y usted va a empezar a tener las promesas del Padre alrededor suyo por causa de estar enfocado en el propósito del Padre. Y empiezan las promesas de Dios a rodearte y dice, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces usted se presenta bajo una circunstancia difícil, pero usted clama las promesas de Dios. Y aunque ande, lo más difícil en la vida es poder estar a punto de morir. Pero allí en ese a punto de morir, Dios entonces te dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. ¿Cuántos creen que Dios está con ellos? Diga conmigo, yo creo que Dios está conmigo. Pero entonces Moisés tuvo una cantidad de errores. Como seres humanos tenemos errores. Pero tenemos que cuidar de que los errores no destruyan el propósito de Dios en nuestras vidas. Cada vez que usted se desvía del propósito de Dios, usted tiene que inmediatamente alinearse al propósito. Yo no sé cuántas de las personas que están acá en esta mañana tenían sueños impresionantes y dijeron, yo creo que esto ya no se va a dar, yo creo que ya con todo lo que viene y con todo lo que está ocurriendo, esto no va a ocurrir, lo voy a enterrar y no voy a soñar nunca más eso. Si es así tu condición, entonces en esta mañana yo quiero invitarte a que hagas un acto profético y puedas decir, yo desentierro mi sueño y lo saco a la luz pública y vuelvo nuevamente a soñar. Nuevamente vuelves a soñar, nuevamente vuelves a creer, nuevamente vuelves a ver lo que Dios dijo de ti. Había un programa que sacaron acá en Venezuela por muchos años, no sé si se acuerda, Atrévete a soñar. Ese programa lo vamos a hacer realidad hoy y usted le va a decir al que está a su lado, atrévete nuevamente a soñar. Ahora, para volver a soñar necesitamos tener algunas características y tipo de líderes
que Dios va a levantar en este tiempo. Josué capítulo 1, versículo 9. Dios le habla, después de morir Moisés, Dios le habla a Josué y le dice: mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. Mire, porque yo creo que la gente que va a poder desafiarse en esta hora tiene que tener esta característica. Primera característica, saber que Dios le envió a la tierra con eso que está haciendo. Segunda característica, ser obediente a la voz de Dios, porque le estaba dando una orden: te mando. Pero luego viene una palabra más determinada: esfuérzate. Las cosas no van a venir o nos van a caer del cielo. Las cosas van a venir a producto del esfuerzo que tú tengas. La gente que se esfuerce en este tiempo verá resultados poderosos. ¿Qué pasó por mucho tiempo? La gente tenía mucha facilidad para cosas que podían obtener en la vida. Y hoy la gente se frenó y dice: no lo voy a poder tener porque anteriormente tenía la facilidad para tenerla. Esa es una mentalidad que tiene que arrancar de tu vida y tiene que enfocarte que el mismo Dios que te ayudó en aquella oportunidad, porque creíste y soñaste, entonces en esta crisis también el mismo Dios se va a levantar por causa de tu esfuerzo, por causa de tu anhelo, por causa de tu fe, y te va a dar lo que estás pidiendo. ¿Que va a ser más difícil? Sí. ¿Tengo que tener más esfuerzo? Sí. Pero de que lo logro en el nombre de Jesús. Usted no sabe cuando empezó la crisis fuerte en el país, nosotros pudimos recorrer varias naciones. Y podíamos ver los venezolanos haciendo cosas que nunca hicieron acá. Y el trabajo no demigra a nadie. Sea el trabajo que tú hagas, usted tiene que sentir valor en lo que estás haciendo. Y tiene que sentir que lo que tú estás haciendo es lo que Dios va a conectar para que tú puedas lograr. Aún puede ser la cosa más sencilla que estés haciendo. Usted se desarrolla en fe, haga las cosas bien y todo lo que usted vaya a hacer, hágalo creyendo que eso le va a dar resultado y usted va a tener victoria en lo que hace. Entonces, ¿qué hizo la gente? La gente de repente no se fue del país por la crisis, sino se fue del país por la pena de que antes tenía un cargo de repente de gerencia y ahora va a tener que vender café o va a tener que vender agua, va a tener que vender cosas por allí en la calle, y de repente por no hacerlo en la misma ciudad se fueron del país y allá están trabajando 3 veces más de lo que trabajan acá y están teniendo resultados. Pero yo me puse a pensar y yo digo: si trabajamos igual como trabajamos afuera, tendremos resultados poderosos aquí mismo adentro. ¿Qué necesitamos? Necesitamos es empezar a esforzarnos un poco más. No puedes rendirte en el momento de la crisis. En el momento de la crisis lo que necesita Dios es que tú refuerces el nivel de esfuerzo. Usted va a los Estados Unidos y la gente dice: vivo bien, como bien, tengo carro, tengo casa. Pero usted le pregunta: pero dime la realidad, ¿cómo estás? No tengo descanso. Claro, si tú trabajas duro y tienes 3 trabajos y tú te esfuerzas, vas a tener resultados, ¿cierto? Pero usted a veces no está valorando el país que Dios te ha dado, no está valorando el lugar que Dios te ha dado, no está valorando la capacidad que Dios te ha dado. Y donde tú vayas, si tienes la capacidad, tienes el esfuerzo, eres valiente. No eres cobarde, sino que eres valiente. Entonces Dios te da resultado en donde tú vayas. No es cuestión de crisis ni cuestión de país. Es cuestión de
mentalidad. Es cuestión de mentalidad. Y a veces tenemos una mentalidad demasiado facilista. Queremos que las cosas sean sencillas, que sea mientras más sencillo, más rápido, y yo voy a tener más resultados y no quiero tener ningún esfuerzo para lograr las cosas. Y el Señor le dice a Josué: mira que yo te mando que te esfuerces y que seas valiente. Levánteme la mano los valientes acá. Diga conmigo: yo soy valiente. Ahora, lo contrario a valentía es cobardía. Tenemos una generación que tenemos que inspirarla. Nosotros los más adultos tenemos que tener una inspiración para la nueva generación que se está levantando. Porque la nueva generación que se está levantando viene con un pensamiento como que todo está difícil, porque nosotros le metimos la mentalidad a esa generación y le dijimos: no se va a poder, no vas a poder estudiar, no vas a poder levantarte, esto está demasiado difícil. Y con esa mentalidad no podemos llegar a ningún lado. Tenemos que cambiar la mentalidad y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y yo me voy a levantar. ¿Alguien puede decir amén a eso? Pero tenemos que empezar a revisar las cosas que nos están haciendo daño. Lo primero que nos está haciendo daño es el miedo. Se ha metido un miedo en la gente. Para todo miedo. ¿Usted sabe quién está haciendo dinero? La farmacia. Porque estamos tomando pastillas para dormir, pastillas para poder estar estable, pastillas para poder emocionalmente estar controlado. Y para todo pastilla. Y todo eso da un indicio de miedo, de temor, de que no estoy seguro. Pero la Biblia habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21, 8. Habla de la gente que van a ser condenados al lago de fuego. Y no comienza diciendo los fornicarios. No comienza diciendo los adúlteros. Los primeros que se nombran en Apocalipsis 21 es los cobardes. Ahora está hablando el primer personaje que se nombra allí es el cobarde. Luego habla de los adúlteros, habla de los fornicarios, habla de los hechiceros, habla de los idólatras, y hay una lista de gente que no pertenecen al reino. Pero nosotros nos jactamos de decir: yo soy cristiano y yo tengo mi vida asegurada. Pero escúcheme, si usted anda caminando en cobardía, anda caminando en duda e incredulidad, usted está en un peligro. Y por eso es que no vemos los frutos de lo que Dios quiere hacer con nosotros, los hijos de Dios en esta tierra. Los hijos de Dios en esta tierra necesitamos manifestar la naturaleza del Padre Celestial, y es autoridad y poder en lo que hacemos. Levante su mano y diga conmigo: tengo que sacar el miedo de mi vida. El miedo está destruyendo familia. El miedo está destruyendo gente emprendedora, gente con una capacidad impresionante. A veces yo me pongo a ver personas y yo veo la capacidad que tienen. Capacidad intelectual, capacidad en la parte física. Tienen muchas capacidades. Y yo los veo y digo: ¿pero por qué están en la condición que están? Teniendo toda la habilidad y la capacidad impresionante, están detenidos. Y como que si estuvieran amarrados, neutralizados. Y usted le empieza a preguntar o empieza a hablar con este tipo de personas, y usted no va a escuchar de esa persona que dice: tengo miedo. Aunque no lo dicen, todas sus acciones, todas sus actitudes están comprobando que están amarrados por el miedo.
Necesitamos desamarrarnos de este espíritu. El miedo es un espíritu, pero también el miedo es un pecado. Porque si no está catalogado en el área de pecado, entonces no te sacaría del reino. Si te saca del reino y te lleva al lago de fuego, quiere decir que el miedo es pecado. Entonces usted tiene que sacarlo de su vida, sea como sea. Usted va a tener que decir: yo me paro en el nombre de Jesús y echo fuera de mi vida este miedo. Yo no acepto el miedo en mi vida. Hay gente que están comiendo un plato de comida, puede ser el almuerzo, el desayuno, y cuando están comiendo están temblando diciendo: ¿y qué vamos a comer más tarde? Pero estás comiendo. Y estoy preocupado, ¿por qué? Porque la nevera está vacía, pero ya comiste. Dios va a suplir todas nuestras necesidades conforme su riqueza en gloria. La nevera puede estar vacía, pero hay una promesa por encima de la nevera: que Dios va a ser tu pastor, que nada te va a faltar, y en lugares de delicado pasto Él te va a hacer descansar. Y yo tengo que creer y pararme firme. Y cuando te toque comer de repente arroz o solamente te toca comer una arepa, usted no se puede afligir. Usted tiene que levantarse y decir: por lo menos estoy comiendo una arepa. Y gloria a Dios. Pero yo no voy a seguir comiendo sola arepa sola. Y te paras a hacer una proclamación: mañana comeré lo que Dios va a suplir y va a ser mejor. ¿Lo creen? Hay otro punto importante. Lo primero, el miedo. Hay que erradicar de nuestra vida el miedo. Dios siempre habló y siempre se enfocó en que podíamos tener la victoria venciendo el miedo. Dice la palabra de Dios: porque el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los valientes son los que la arrebatan. Es decir, el cobarde no tiene la capacidad de arrebatar lo que le pertenece. No tiene la capacidad de luchar por lo que Dios le mostró, sino que en el primer obstáculo él se rinde y dice: yo creo que eso no es de Dios. Por mucho tiempo los evangélicos le enseñaron una falsa enseñanza a la iglesia y dijeron: si tú ves muchos obstáculos en la vida, es que Dios te está diciendo que no lo haga. Y eso es falso. Porque lo de Dios, y si Dios te mostró algo, eso es lo que más el enemigo va a perseguir y va a poner demasiado obstáculo para que tú no lo hagas. Es al revés la cosa. Entonces, cuando yo veo que hay oposición, que hay obstáculos, que hay adversidades, entonces digo: aquí es que Dios se va a glorificar, porque Dios me va a ayudar a vencer todos los obstáculos que vengan en la vida. ¿Alguien puede decir amén? Dios nos va a ayudar. Si todo está fácil, ¿necesito la ayuda de Dios? No. Si tengo la tarjeta llena de dinero, por supuesto, voy al banco, voy al supermercado, voy a cualquier lado y saco la tarjeta y Pero cuando no tiene y tú sabes que no te han depositado y tú tienes que comprar y tú estás viendo para el lado y le dice a la cajera: no lo digas tan duro. Si no tiene, dilo calladito. Y ahora inventaron un código para no decirte que no hay real. ¿Y cuál es el código? ¿Cuál es el código? ¿El 0? El 51. El 0, no sé, salió el número, la cosa 51, dice la cajera. El código 51. Y uno dice por dentro: ay, Dios mío, ¿cómo hago? Se le caen los ánimos. Y usted de repente está equivocado, pásala nuevamente. Y dice: no, pero es que es el código 51, señor. Bueno, pero por aquí yo tengo otra tarjeta, y pasa la otra tarjeta y sigue la cosa, el mismo código. Es difícil poder pararse frente a la vida cuando todo el tiempo te está saliendo el código 51.
Pero allí es que usted no tiene que rendirse. Dígale al que está a su lado, allí usted no tiene que tener vergüenza, ni tiene que rendirse, y tiene que dar una proclama de fe y decir: esto nunca más va a pasar. Esto tiene que eliminarse en mi vida. Y cuando yo pase esa tarjeta va a pasar. Y usted va a trabajar. Entonces, ¿qué hace? Un plan, y empiece a esforzarse para que eso no pase. Todo en la vida tiene desafío. El problema es que usted y yo nos hemos rendido en el momento del problema, de la dificultad. Nos rendimos. Y nosotros no estamos llamados a rendirnos. Nosotros estamos llamados a levantarnos en los momentos difíciles. ¿Qué hizo José? Dice la Biblia que José se le dio un sueño. Él le contó el sueño a sus hermanos. Sus hermanos se rieron del sueño que él había tenido. Aún su padre estaba preocupado por el sueño que había tenido José. Pero hay algo impresionante, que Dios siempre te va a mostrar el sueño. Te muestra el principio y te muestra el final, pero no te muestra los obstáculos que tú vas a tener en la vida para poder alcanzar el sueño. Entonces allí es que se nos presentan la cantidad de incertidumbre, y aún pensamos a veces como que Dios se equivocó, porque no nos muestra cada detalle de los obstáculos que vamos a tener en la vida para poder alcanzar el sueño. Y allí nos paramos y decimos: esto como que no es de Dios. ¿Cuánto le ha pasado? Como que me equivoqué. Y no es que te equivocaste, es que Dios te escondió los procesos para que tú no te rindieras antes de comenzar. Usted no se rinda. Levántele la mano al que está a su lado y dígale así, con cara de serio, dígale: Dios te mostró un sueño, y ese sueño no es un sueño tuyo, es el sueño de Dios, y lo vas a ver realizado en tu vida. Lo vas a ver realidad en tu vida. Lo vas a ver realidad en tu vida. Lo vas a ver realidad en tu vida. Dígale: lo vas a ver realidad en tu vida, realizado en tu vida. ¿Qué ayudó a José a tener conquista del sueño? José fue definido en el sueño. Entonces, una segunda característica es que tengo que ser definido. No tengo que ser cobarde, tengo que ser definido, ser gente optimista para poder alcanzar el sueño. No me puedo parar frente de la crisis, frente del problema, y empezar a llorar frente al problema. Tengo que pararme creyendo que lo voy a derrotar. Ustedes se recuerdan en la Biblia que Jesús pasa a los discípulos por diferentes pruebas para enseñarle fe, para enseñarle desafío. Y dice la Biblia que se montó en una barca y montó a sus discípulos, pero él se fue a la parte de atrás de la barca y se acostó. Pero ¿cuándo se acostó Jesús? Jesús se acostó después de haber dado una palabra. ¿Cuál fue la palabra que los discípulos habían escuchado? Vamos a pasar al otro lado del mar. Ya la palabra estaba dada, y la palabra en Dios es un documento. Nosotros hemos visto la palabra de Dios como un libro más, y como que no creemos a lo que el Padre nos ha hablado. Entonces leemos la Biblia y la memorizamos, pero no la creemos. Entonces le estaba pasando a los discípulos la misma cosa. El Padre dijo, Jesús dijo: vamos al otro lado. Pero luego que da la palabra, él se acuesta. ¿Por qué? Porque él ya soltó la palabra y él estaba descansando en la palabra que había soltado. Yo voy para el otro lado. Yo no voy a morir en el camino. Yo no voy a morir en la tempestad. Yo no voy a morir en la crisis. Yo no voy a morir en esta situación que está viviendo. Yo voy al otro lado donde Dios dijo que yo iría. Vamos, diga: yo voy al otro lado donde Dios dijo que vería los milagros. Pero entonces los discípulos se quedaron despiertos. Jesús dormía. Pero en ese momento empezó la tempestad. Dice que se levantó una ola tan alta, tan grande, que pensaba que la barca se hundía. Y cuando estaban pensando que la barca se hundía, los discípulos estaban: llámalo. Yo me imagino: pero llámalo tú. Y si me regaña, porque Jesús tenía carácter. Y si me regaña, no, pero es que estamos, dile que estamos, y él está muy
muy tranquilo allí. Es que es más, lo vamos a despertar porque él también está en peligro. Y Jesús escuchándolo. Y cuando se para Jesús, se queda viéndolo y le dice, hombres, ¿cómo le dijo? ¿Será que hay hombres de poca fe acá? Oye, sabemos. Y caminando al lado de Jesús y tenían miedo. Pero yo estoy contigo, yo te estoy mostrando que yo voy relajado aquí porque creo que la palabra que yo di, eso se tiene que cumplir y es un sello. Vamos, diga, la palabra de Dios es un sello, yo la tengo que creer. Si Él dice que no ha habido un justo desamparado ni simiente que mendigue pan, yo soy un justo que no va a estar desamparado. La simiente mía, mi descendencia no va a haber crisis, mi descendencia no va a tener hambre, mi descendencia será próspera y bendecida en esta tierra. Levante su mano y diga, mi descendencia será bendita. Porque esa es palabra de Dios. Yo tengo que creerlo. Pero entonces allí se presenta la enseñanza de Jesús. Y viene Jesús y le dice al mar, a las olas, al viento. Diga conmigo, todo tiene oído. Porque si no hubiese tenido oído, entonces el mar no le obedece. El viento no le obedece, la tempestad no le obedece. Entonces, como todo tiene oído, tú tienes que hablarle a las cosas como si fuese algo real. Y tú le hablas y obedece. Tú le hablas y obedece. Tú le hablas y obedece. Usted se para frente de la situación difícil y usted dice, cállate, enmudece. En una oportunidad prediqué este mensaje y me dijo un tipo, tengo un testimonio. Y yo le dije, ¿qué pasó? Llegué a la casa y la mujer estaba alborotada. Y usted había predicado que todo tiene oído y se calla y obedece. Y le pego un grito y le digo, cállate, obedece. Y la tipa quedó así. Dígale al que está solo, eso funciona. Pero también al contrario, cuando llegue el hombre medio, usted le dice, cállate, y enmudece. Y enmudece. Oye, están aprendiendo demasiado, Ahora la pregunta es, ¿se cayó? ¿El mar se cayó? ¿El viento se obedeció? ¿Y la tempestad cesó? Entonces quiere decir que el Dios que nosotros le servimos es un Dios todopoderoso y te da autoridad para que puedas hablarle a las circunstancias y te obedezcan. Háblale a tu circunstancia. Háblale a tu circunstancia y la circunstancia te tiene que obedecer. Háblale a tu crisis y la crisis tiene que obedecer. Háblale a tu problema y el problema tiene que obedecer. Háblale, pero usted va a decir, pero estoy loco, ¿cómo le voy a hablar a mi crisis? ¿Cómo le voy a hablar a mi circunstancia? En estos días yo le tuve que hablar a mi circunstancia. Siento que esto me está atormentando, me está atrapando, como que no tengo salida. Háblale a la circunstancia y dije, ya basta de poder estar caminando sin visión solo. Yo necesito una autoridad que me pueda guiar en lo que Dios tiene para mi vida en esta tierra. Y le hablé a mi circunstancia. Y cuando le hablé a la circunstancia empezó todo. Y me dijo el Espíritu Santo, antier en la noche me dijo, y te voy a empezar a dar señal que lo que hiciste es de mi parte, porque voy a empezar a darte señal. Y me empezó a decir, anota las señales. Van a empezar a crecer de una forma acelerada. Dígale al que está a su lado, vas a empezar a crecer. Vamos, dígale, vas a empezar a crecer. Vas a empezar a desarrollarte. Vas a empezar a prosperar. Vas a empezar a vivir nuevos tiempos. Dígale, vas a empezar a vivir un nuevo tiempo. Va a empezar a vivir tiempo de expansión, de milagro y de crecimiento. Vas a empezar a tener nuevas visitaciones de parte de Dios. Vas a tener nuevos encuentros con el Espíritu Santo. Y yo creí eso. Y cuando yo lo creo, yo simplemente
obedezco y camino. Y el Señor me dijo, van a haber resultados. Van a haber resultados. Los resultados ya se empezaron a ver. Pero antes que cierre este año, 2023, Dios te va a dar señales tan claras de lo que viene el 2024. Va a ser extraordinario. Esta nación, yo le voy a decir en el nombre de Cristo Jesús, esta nación se va a restaurar. 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 Dígale al que está solo, esta nación se va a restaurar. Esta nación se va a restaurar. Esta nación se va a restaurar. Amado, le voy a decir algo y le voy a quitar de repente la ilusión a muchos acá, pero no es la ilusión de una persona la que va a restaurar esta nación. Es el mismo Dios que va a restaurar esta nación. No esté confiando en caballos, no esté confiando en gente, no esté confiando en cosas humanas que va a traer restauración. El que va a restaurar esta nación se llama Dios. Porque siempre el hombre pone la atención en, la esperanza es Dios. Dice la palabra, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Entonces, ¿en quién está tu esperanza? Pregunto, ¿en quién está tu esperanza? Le bajé los humos a muchos. Porque estaban, gracias a Dios, la esperanza. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, mi Dios, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con su pluma te cubrirá y debajo de sus alas tú estarás seguro. Debajo de sus alas tú estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Porque van a caer a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te va a llegar. A ti no te va a llegar. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Por qué? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Pero sigue. No, dígalo, no me sobrevendrá mal. No, pero dígalo con más ganas. No me sobrevendrá mal. Ni plaga tocará mi morada. Ninguna de las plagas que están soltándose en el mundo. No te hablo de la plaguita esa de la noche, no, te estoy hablando de la delincuencia. Esa plaga no te va a tocar, 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 no te va a tocar. Vamos, parece firme, no me va a tocar ninguna plaga, porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. No le tenga temor, no le tenga miedo a todo lo que el enemigo ha querido levantar en tu contra. Parece confiando en Dios, que Dios te da la victoria. Levante su mano y diga conmigo, tengo que generar seguridad a mi familia, a mi gente. Yo tengo que generarle seguridad. ¿Cómo yo le genero seguridad? Con la palabra. A veces estamos decaídos por las circunstancias. Eso es normal. Pero usted levántese con una palabra de seguridad. Alguien me preguntó, ¿pero por qué usted siempre predica palabra de ánimo? Porque yo estoy llamado a predicar palabra de ánimo, no de destrucción ni de derrota. Allá los que viven o desean destrucción. Pero cuando Jesús vino a la tierra, Él se volvió una esperanza, y la palabra que Él daba era una palabra de esperanza y de vida. Aún la mujer que estaba acusada, que ya estaba condenada
a la muerte, porque el que conseguían en acto de fornicación o de adulterio la mataban. Esa mujer, Jesús se le acerca, y cuando se le acerca dijo: estoy lista. Y cuando él empieza a hablar con ella, ella como que descansa y dice: me equivoqué. No estaba equivocada, estaba frente al que podía darle vida y esperanza. Y le dice: dame de beber. Pero ¿cómo yo te voy a dar de beber si tú eres judío y los samaritanos y los judíos no se tratan? No, es que yo vine a romper toda división que pueda haber en el mundo, y contigo yo soy el profeta que va a romper esa maldición. Ella se queda sorprendida y empieza a decir: si supieras quién te pide, tú le darías. Pero luego entra en profundidad y le dice: ¿y tu marido? ¿Dónde está tu marido? Cuando se queda viéndola, ella dice: no tengo marido. Jesús la escanea en el mundo espiritual y le dice: verdad dicho, porque 5 maridos has tenido. Pero yo me imagino que no lo dijo en público, ni dijo: aquí está una pecadora, sino que se puso en el oído: y te voy a decir una verdad, 5 maridos has tenido, y aún el que tiene no es tuyo. Yo me imagino que la mujer se puso pálida, porque en aquel tiempo la mujer que conseguía en esa situación la mataban. Y ella dijo: soy muerta. Y Jesús se quedó mirándola y dice: pero yo no vine para condenarte ni para acusarte, yo vine para libertarte. Levántele la mano al que está a su lado y dígale: yo no te voy a condenar ni te voy a acusar. El problema que tú tengas, Dios está dispuesto a restaurarte, cual sea tu condición en esta mañana. El Espíritu Santo te trajo en esta mañana para decirte: tengo planes contigo, tengo propósito contigo. Yo escribí en mi libro tus propósitos ya están escritos y lo vas a desarrollar en esta tierra. Solo que quiero que entienda que tengo planes contigo. Segunda de Crónicas, y con esto quiero culminar. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 5. Salomón está queriendo edificar un altar, un templo para Dios. Pero dice la Biblia en Segunda de Crónicas 2:5, dice que iba a ser algo grande, extremadamente grande. Y cuando Salomón está pensando en hacer el templo, él no estaba pensando en miseria, él estaba pensando en algo grande. ¿Por qué a veces nosotros no podemos lograr las cosas que Dios nos da? Porque pensamos de acuerdo a nuestras capacidades y de acuerdo a nuestras posibilidades. Pero cuando tú ves que el sueño que está metido dentro de ti demanda de cosas grandes, usted tiene que conectarse al que le puso el sueño. Y conéctate a Él, que Él te dará todo lo que Él dijo que te daría, para que construya todo lo que Él dijo que tú ibas a construir. Entonces Salomón empezó a recibir el diseño y empezó a hacer la maqueta del templo que iba a hacer. Pero imagínate que necesitaban demasiado oro. Y Salomón dijo: es que lo vamos a hacer. Y cuando dijo lo vamos a hacer, comenzó a confesarlo.